Asambleísta Cintia Viteri. Señora Presidenta, señores legisladores, hubo tres frases durante este periodo, durante este gobierno, que marcaron la pauta para todo lo que ha sucedido en el ámbito delincuencial y de impunidad en el país. Una, déjense robar, y otra, no sé nada sobre seguridad, ambas del presidente de la República. Mientras que uno de sus ministros, entonces en funciones, dijo que la delincuencia o el auge delincuencial era pura percepción. Esto mientras en las calles se mataban de las peores formas, secuestraban, violaban y robaban en el país. Estas fueron las pautas para un sinnúmero de leyes que a partir de Montecristi a la fecha se hicieron por parte de los legisladores de la bancada gobernista. Entre ellos, resucitar, porque pudieron haberlo eliminado, el año sin sentencia, indiscriminadamente, sin hacer distingo de delitos atroces como crímenes a los niños, por ejemplo. Entre ellos, regresar al 2x1, que había sido eliminado antes, con lo cual se bajaban inmediatamente las penas, sin mediar el buen comportamiento a personas acusadas de delitos gravísimos. Y las medidas alternativas de la libertad con las que reemplazaban la prisión preventiva también a delincuentes peligrosos. Esto se sumó a una serie de amnistías e indultos donde salieron miles de presos a las calles, entre ellos un violador de una niña, Flores Milo Villalta. Adicionalmente se abrieron las fronteras para que entren justos y pecadores. Desarmaron a los ciudadanos inocentes y la delincuencia sigue armada hasta los dientes. Las cédulas duplicadas siguen siendo un mal del cual se aprovecha la delincuencia. Eso sí, hubo un sinnúmero de operativos para meter en la cárcel a personas acusadas de terrorismo y sabotaje, como he dicho en varias ocasiones en este pleno. Dentro de este panorama, señores, solamente hasta donde dieron datos oficiales, del 2007 al 2011, más de 23,000 personas murieron en manos de la delincuencia. ¿Y saben cuántas sentencias condenatorias hubo en el mismo periodo dentro del régimen que se instauró en materia de derechos? 1.100 sentencias condenatorias. Todo lo demás, impunidad. Le ponía atención al asambleísta Vázquez, que decía algo sobre Manabí y el auge delincuencial. Solo en su tierra, en el 2011, hubo 569 muertes violentas. ¿Y sabe cuántas sentencias? Solo 35 sentencias. Hubo un estudio que señaló que en el país solamente el 1% de los casos llegaba a sentencia, el resto impunidad. Y bajo ese esquema nosotros, este bloque, vino luchando, inclusive recogiendo firmas para presentar un proyecto ciudadano para que esas normas que beneficiaban a la delincuencia cambien. Ahora, ¿qué tenemos? Un apuro inconsecuente con lo que está sucediendo en las calles del país. Un apuro inconsecuente porque dentro del apuro de aprobar en 3 o 4 días un nuevo Código Integral Penal, son muchos los errores graves que se están cometiendo, señora Presidenta, señores legisladores. Y para empezar a anotar puntualmente algunos. Primero, eliminan del Código Penal vigente el artículo 3 que señala que la ignorancia de la ley no es causa de excusa alguna. Lo eliminan y lo reemplazan por 2 figuras extranjeras sin definir lo que significa cada artículo, error de tipo y error de prohibición, donde dice que la ignorancia invencible da paso a que no exista infracción y a que no exista responsabilidad penal. Esto junto con el artículo que señala, que dice que la ignorancia de la ley no es causa de excusa alguna, y sin definir dentro del código qué es ignorancia invencible, deja la puerta abierta a que este alegato pueda caber en crímenes atroces. Señores, basta con que digan, yo no sabía que lo que estaba haciendo era un delito. Y esto se junta a la definición de dolo. Señores, yo le escuchaba al presidente de la República este sábado, quien le escucho permanentemente porque es el colegislador y además marca la pauta de lo que va a suceder semana a semana aquí en la Asamblea y las decisiones también, sino lo que sucedió hace un momento. Le escuchaba que decía respecto de los médicos que él no estaba de acuerdo con la definición que habían puesto en este código porque tenía que haber dolo, porque el dolo, decía él, era la intención de causar daño. No, señor presidente, ya el dolo no es la intención de causar daño según el nuevo Código Penal.
El dolo tiene otra definición que también tiene que ver con el conocimiento del delincuente o de la persona acusada del delito que está cometiendo. Dice que actúa con dolo la persona que conociendo los elementos objetivos del tipo ejecuta voluntariamente la conducta. Es decir, que hay dolo cuando el delincuente sabe que en tal artículo del Código Penal está tipificada su conducta y aún así la comete. Otra vez el conocimiento, la ignorancia. Por otra parte, señora presidenta, más allá de que el artículo que define la culpa es absolutamente confuso, existen también la definición en el artículo 63, si mal no recuerdo, de las penas no privativas de la libertad o medidas alternativas que podrían ser. Es un pozo de penas, como bien lo definía el legislador Aguilar, un pozo de penas, pero lo preocupante es lo que dice al último este pozo de penas, artículo 63. Dice que el juzgador puede imponer una o más de este sinnúmero de sanciones adicionales a las penas previstas en cada penal. Es decir, que el juez, además de la pena que ya dice que tiene un delito, puede escoger de estas y ponerle una más, cualquiera, a su criterio, lo cual contraviene una disposición constitucional contenida en el artículo 77, numeral 3, que señala específicamente que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto de omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa de otra naturaleza. Y aquí viene, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución y la ley. Siguiendo, señora presidenta, en el mismo análisis del articulado, lo poco que hemos podido hacer, porque son más de 800 artículos entre disposiciones generales y transitorias, muy difíciles de estudiar y comparar con el Código Penal vigente en tan poco tiempo. Hay una contradicción, por ejemplo, en violencia familiar. Dicen que la violencia familiar se define en 4 formas. Sí, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial y violencia sexual. Definen 3 y dicen cuál es la sanción de 3, pero en la violencia patrimonial quedó flotando en el aire. Nadie sabe qué es violencia patrimonial, que debería ser violencia económica, porque patrimonio no tienen las mujeres pobres a quienes se les quita la plata que le da el marido para poder comer, pero no existe la definición de lo que es violencia patrimonial y mucho menos la sanción. Quedó flotando en el aire. Hay otra cosa muy preocupante también, dadas las contradicciones y el apuro. Dentro de las normas generales, eliminan la norma penal vigente que dice que la embriaguez y la drogadicción permanente es agravante, la eliminan. Y dicen que si la embriaguez es fortuita, o sea, de vez en cuando, y delinques, cometes una infracción, sea cual sea, no hace distingo, entonces no tienes responsabilidad penal. Y más adelante dicen que si vas manejando un carro y vas embriagado o bajo los síntomas de la droga, vas preso. Entonces decídanse, ¿tiene o no tiene responsabilidad penal en un delito o en una contravención quien está bajo los efectos de la droga o bajo los efectos del alcohol? Crean 3 tipos penales distintos y le dan 3 nombres distintos a un hecho que termina con la vida de la víctima: el asesinato, el sicariato y el femicidio. Y a los 3 les ponen la misma pena. Y los 3 terminan con la vida de la víctima. No hacen distinción entre ninguno de ellos. Esto debió haber sido como estaba antes, como agravante, sí. No, los 3 tienen un máximo de 26 años y los 3 terminan con la vida de la víctima. 1 minuto. ¿Cómo no? Los menores de edad, señora presidenta, después del hecho escandaloso que se suscitó y que el presidente de la República les dijo que esa norma debería ser cambiada, les dijo a ustedes, esa norma nosotros y nuestro proyecto presentado sí estaba, quedó en el aire. No hay sanción para los menores de edad que cometan crímenes horrorosos, como los jóvenes que salieron y fueron dejando una estela de sangre, asesinando inclusive una joven pareja que manejaba su carro por quitarle el vehículo. Lo dejaron sin sanción alguna. Y para finalizar, señora presidenta, dentro de la puerta abierta de las cárceles sigue el año sin sentencia, tal cual está en el Código actual, que si es causa propiciado por el acusado no corren los términos, ya está.
que si el juez es castigado, si por su culpa corren los términos, ya está. Y aún así las audiencias se detienen, porque los términos siguen corriendo si falta el juez o falta alguna persona que esté dentro de la administración de justicia dentro de la audiencia. Y bajo esas normas solo hubo un 1% de sentencias en este país. Eso es lo que van a repetir, señora presidenta, y lamentablemente el apuro, no sé cuántos muertos más le costará a este país en manos de la delincuencia. Gracias, señora presidenta, señora legisladora.